El cáncer. El cáncer es una alteración genética y biológica de todas las células que componen los tejidos de todo nuestro organismo. El crecimiento descontrolado de todas las células da lugar a lo que comúnmente llamamos el tumor o lo que también llamamos los nódulos. Se trata de una masa de tejido que no es necesaria y que puede ser benigna si ésta no invade o no destruye algunas partes de los órganos. En este tipo, en general, puede llegar a estriparse para que no vuelva a reproducirse. Podemos decir que si las células, además de reproducirse descontroladamente, se mutan, estas pueden llegar a lo que comúnmente llamamos la carcinogénesis. Entonces, estas pueden llegar a adquirir la capacidad de invadir algunos órganos y algunos tejidos para así llegar a destruirlos. Además de invadirlos y adquirir la capacidad de reproducirse, también puede trasladarse a través de los vasos sanguíneos y el sistema linfático para llegar hacia todos los tejidos, y esto es lo que comúnmente llamamos la metástasis. En cualquiera de estos últimos casos podemos decir que en cualquiera de estos tumores estos serán malignos y que podemos adquirir cualquier tipo de cáncer. Por otro lado, les puedo hablar sobre el cáncer de riñón. Este cáncer es el cáncer de células renales o adenocarcinoma, que es comúnmente en los riñones a la aparición de células malignas o células benignas que se reproducen en los riñones o en la corteza renal. Este tipo de cáncer se forma en el revestimiento de algunos tubos muy pequeños que se forman en los riñones, que cumplen con la finalidad de filtrar la sangre y extraer algunos desechos. El cáncer de la transición de las células de la pelvis es un cáncer de riñón que se forma principalmente en el centro de los riñones, donde se acumula la orina. Podemos decir que el tumor de Wilms se trata de un tipo de cáncer de riñón que se presenta generalmente en niños menores de 5 años. Es una carcinoma que se presenta generalmente en los riñones. Ya para finalizar, se puede decir que se registraron aproximadamente más de 12 nuevos casos al año por cánceres, por cada 100.000 habitantes, y que también la Sociedad Española Oncológica de Medicina se encuentra entre el 2 al 3% de riesgo de los tumores de cánceres malignos. Estos tipos de cánceres se dan comúnmente en adultos mayores de 50 años y también es muy común más en hombres que en mujeres. Gracias. ¿Qué causa el cáncer de riñón? Aunque muchos son los factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de sufrir cáncer renal, no se tiene muy en claro o no se explica el por qué estos distintos factores de riesgo hacen que las células de riñón se vuelvan cancerosas. Algo que hay que destacar es que el cáncer de riñón es causado por cambios en el ADN, en el interior de nuestras células. Por otra parte, el ADN es el químico en el interior de nuestras células que conforman nuestros genes y que controlan el funcionamiento de muchas de nuestras células. Algo que hay que resaltar también es que aquellas células que ayudan a otras células a crecer, dividirse en nuevas células y a mantenerse vivas, estas reciben el nombre de oncogenes. Pero aquellas células que ayudan en la división celular, es decir, que provocan la muerte de las células en un momento oportuno, reciben el nombre de supresores de tumores. Un consejo que se les da es que si tienen antecedentes familiares, es decir, personas que hayan tenido este tipo de cáncer o que sufren de esa patología, lo más recomendable es acudir al médico, es decir, recibir asesoramiento médico, y así le dirá sobre las distintas pruebas genéticas que debe realizarse para confirmar si usted también está sufriendo de esta patología. Como tal, se desconocen las causas directas que ocasionan el cáncer de riñón, pero lo que sí se saben o que se tienen con claridad cuáles son los distintos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de sufrir cáncer de riñón. Uno de estos son las personas que consumen tabaco. ¿Por qué? Porque este es uno de los factores de riesgo más peligrosos, ya que él multiplica por 2 las posibilidades o las distintas probabilidades de sufrir este tipo de cáncer. Es importante conocer los diferentes tipos de cáncer de riñón. Estos se van a dividir en subtipos o caracteres. Estos van a ser diferentes, depende del tipo de célula cancerosa que se encuentre
en el microscopio, ya que no todas las células cancerosas van a ser iguales. El carcinoma renal de la célula es un tipo de cáncer de 80 a 85% más común de los cánceres de riñón. Este se manifiesta en el sistema de filtración microscópica del riñón y estos son tubos minúsculos que forman una red de tubos los cuales hacen parte del uretre y forman como un canal para que el uretre lleve la orina hasta el diafragma. El carcinoma transitorio de la célula es otro tipo de cáncer, el cual pues se da en el riñón cuando la orina acerca antes de moverse en el diafragma. Esto es un tipo de cáncer patológico y da del 10 al 15% de los adultos. El tumor de Wilms es una neoplasia maligna de riñón. Es muy poco frecuente ya que se da en niños recién nacidos a niños de 5 años y esta pues se da de 1 a 250.000 niños. Los estadios van dependiendo del tipo de cáncer. El estadio 1 afecta el riñón y este pues es un cáncer que no se extiende, mide 7 centímetros y pues se puede controlar con cirugías o quimioterapias. Y de 9 de cada 10 personas pues sobreviven a este estadio. El estadio número 2 sigue midiendo 7 centímetros y este pues sigue afectando solamente al riñón. El estadio 3 afecta el riñón y zonas adyacentes como son la vena renal, los ganglios linfáticos. El estadio número 4 pues ya es un cáncer que se va extendiendo al hígado, a los pulmones, a la zona abdominal, a los ganglios linfáticos, los huesos, el cerebro. Y este pues ya es un cáncer que no tiene cura y es un cáncer como tal de grado 4 terminal. Síntomas del cáncer de riñón. Los síntomas más comunes en el cáncer de riñón puede ser la aparición de sangre en la orina, que este suele ser el más frecuente. También está el dolor en la zona lumbar. Y otro síntoma frecuente del cáncer de riñón puede ser la aparición de un abultamiento en la zona del abdomen. Además de estos tres síntomas principales, también suele presentarse fiebre, anemia, pérdida de peso excesiva y la pérdida del apetito. La enfermedad del riñón con las glándulas suprarrenales pueden venir con estos cambios hormonales. Por estos cambios hormonales se puede producir la hipertensión, viscosidad en la sangre y crecimiento de las mamas en los hombres. El cáncer de riñón puede metastizar a los ganglios linfáticos, a los pulmones, al hígado y a los huesos y al cerebro. También se puede dar como otro síntoma, puede ser la hinchazón en las piernas y en los tobillos. En los hombres, el crecimiento de un grupo de venas, que esto se suele conocer como varicocele, que se produce alrededor de los testículos, frecuentemente en el testículo derecho. Esto indica que existe un tumor cancerígeno. ¿Cuáles serían los métodos de prevención para el cáncer de riñón? Los médicos le indican a las personas que se realicen un chequeo abdominal cada 4 o 5 años a las personas que ya han pasado los 40 años. ¿Para qué se debe hacer esto? Esto se debe realizar para poder observar si se encuentra un tumor en los riñones. También otro consejo para poder prevenir el cáncer de riñón sería dejar de fumar y mantener una presión arterial normal. Otra prevención sería mantener una dieta estable en bajas cantidades de grasa. Buenas tardes, mi nombre es Reiner Machuca y continuando con el tema del cáncer de riñón, sabemos ya que el cáncer de riñón es una serie de patologías que afecta principalmente a los riñones del ser humano, asimismo correspondiente al sistema excretor,
Ya sabemos que los riñones son los que reciben todas esas líquidos del cuerpo y que a través de esto crean la orina para así miccionarla. Asimismo, al sufrir de cáncer de riñón se tienen que llevar a distintos diagnósticos médicos que se pueden definir como distintos procesos. ¿Por qué procesos? Porque llevan una serie de etapas que se usan para diagnosticar esta enfermedad o esta patología. Estas distintas exploraciones médicas son principalmente con un análisis de sangre o de orina, un análisis de laboratorio que se hace principalmente y que son necesarios para esclarecer ciertos síntomas, porque al sufrir de estos síntomas que ya fueron antes mencionados, se debe realizar este examen para así tener la sospecha de si existe o no existe cáncer de riñón. Asimismo, la ecografía renal es una ecografía que se utiliza principalmente, que es de ultrasonido. Asimismo, esta da el diagnóstico de si estas vías están desgastadas o si todavía funcionan en un 50%. La pielografía intravenosa es una serie de una radiografía que se utiliza con el extracto uterino. Y la tomografía computarizada es aquella radiografía de cortes que se utiliza para esclarecer principalmente si existe el cáncer o no. La biopsia es un estudio que se hace de tomar una pequeña muestra de ese riñón para así saber si es maligno o benigno. Sabemos que los cánceres son tumores malignos y los benignos son esos tumores que están pero que no hacen daño. Entonces nos iríamos a esa biopsia para saber si es maligno, y si es maligno pues significa cáncer. Asimismo, luego de este diagnóstico va a una serie de tratamientos, luego de esclarecerse que de verdad padece cáncer de riñón. Estos tratamientos son principalmente, o se embarca principalmente de cirugías. Nefraxia radical es una de las cirugías que se trata de extirpar toda la parte del riñón sin dejar ningún rastro. Y por otro lado está la nefraxia parcial, que es una pequeña parte de la zona afectada. Asimismo, luego de esta encontramos tratamientos muy conocidos como son la quimioterapia y la radioterapia. La radioterapia son tratamientos que se utilizan, como su nombre lo dice, de radiación a la zona afectada. Y asimismo tratar de con poder eliminar el cáncer. Y la quimioterapia es un proceso un proceso químico que se utiliza para atacar a las células malignas que se encuentran allí. Cabe destacar que estas mismas no afectan a las células buenas o saludables que tiene el cuerpo. Asimismo, para concluir, sabemos que el cáncer de riñón es una seria patología. Nosotros como enfermeros sabemos que tenemos que ayudar a la gente y orientarlos, como en el nivel primario de atención de enfermería, tenemos que orientar a esas personas a que si sienten síntomas recurrir a un médico inmediatamente. Cabe destacar también que está entre las 10 causas de mayor mortalidad en Venezuela, y es un grave problema que se viene llevando en los últimos años. Asimismo, pues, como enfermeros o futuros portadores de la salud, debemos dar charlas a las demás personas que lleguen a sufrir síntomas de esto, para que no sufran de esto y evitar y tener un objetivo general o un objetivo específico, que es principalmente evitar la mortalidad por causa del cáncer de riñón. Gracias.